Sí, estamos en un sistema criminal con tentáculos a nivel global. Yo cada vez que hablo de Venezuela, le explico a la gente, ¿no? Que están convergiendo dentro del país fuerzas ajenas al país, como el régimen cubano, Rusia, China, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, narcotráfico, terrorismo. Aquí ahí está el Estado Islámico detrás de todo esto. Y el proyecto de ellos es global. No, ni siquiera Venezuela es una pieza que necesitaban porque estaba en una posición geográfica importante para todo su plan. Y además la explotación del Amazonas con el oro, el coltan, la bauxita, la esmeralda, el uranio. Por supuesto, la utilización de la joya de la corona, que es la principal petrolera de la región, utilizada gran parte para el narcotráfico. Esto representa el uranio enriquecido desde que Chávez llegó al poder, enviado a Irán. Esto representa estar en territorio protegido para los criminales, los guerrilleros, como las FARC, el ELN, mientras llegaban al poder en Colombia a través del escenario político. Y tenemos a Petro como presidente. Implica también los pasaportes diplomáticos dados a terroristas. O sea, tenemos terroristas libres con pasaporte diplomático y esto no es ni siquiera una teoría de conspiración. Y yo hablo mucho que la ministra Bullrich aquí en Argentina mostró cómo alguien involucrado en el atentado de la AMIA tenía pasaporte venezolano. El tema es que la tragedia de la migración es tremenda, porque también hay gente, por supuesto, inocente. Lamentablemente, esto es usado como herramienta de infiltración dentro de los demás países para enviar criminales que desestabilicen una nación. ¿Qué está haciendo Trump? Defendiéndose a todo eso. A mí me parece, desde mi punto de vista, yo en los zapatos de Trump haría lo mismo. Por favor, limpiaría la casa de tanto criminal, además del peligro de seguridad nacional que tiene Estados Unidos y el mundo, porque vamos a hablar claro, lamentablemente la oposición política venezolana dando mensajes tibios y cuando para que el mal triunfe solo necesita de verdad que los buenos seamos tibios. Y esto es lo que yo veo muchísimo en la oposición política venezolana. No veo la voluntad realmente de salir del régimen. Y entonces, cuando no veo la voluntad, digo, bueno, un opositor genuino tiene que tener la firme determinación de tomar el poder, dar mensajes claros. Yo no veo eso. Veo y desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, una intención de convivencia con una organización criminal, no una organización política, porque lo que han vendido durante todos estos años es que con herramientas democráticas vamos a salir de una organización criminal con muchísimo poder, con tentáculos a nivel global. A mí me parece realmente Trump está haciendo lo que debe hacer para quitar este peligro. Lamentablemente, vuelvo y repito, el factor determinante de que las cosas no se hayan realizado en Venezuela y que estemos 26 años con una tiranía asesina, el único factor ahí es la oposición política venezolana. Porque la realidad de los hechos es que estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a la tiranía. Entonces, esto geopolíticamente es muy grave. Yo escucho cosas y lo comparto en la mesa cuando dicen, no, ya el régimen tiene miedo o está bloqueado por todos lados. Perdón, ¿cuántas embajadas funcionan en Venezuela hoy? El régimen no está bloqueado. El régimen no está bloqueado y las sanciones pueden afectar de repente el mercado legal del financiamiento del régimen, pero han tenido 26 años para construir una red criminal que se puede saltar todo, ¿eh? Y también tenemos que entender que Maduro es la cara visible de esa organización criminal en Venezuela. Maduro puede no estar, lo pueden sacar a la cúpula. Eso no significa que se va a salir de la organización criminal. Imagínense, para todos los que nos escuchan, un iceberg. Arriba está Maduro con la cúpula. Bueno, todo lo que se puede hacer puede sacar a la cúpula. Eso no quiere decir que la organización criminal se extirpe de raíz. Entonces, mientras no haya
realmente, y es lo que yo no veo, la voluntad de la oposición política venezolana en comunicar y pedir la ayuda que se necesita para extirpar esa organización criminal de raíz, la seguridad nacional de todos los países del mundo está en peligro. Está en peligro, y también el tema de lo que es la situación relacionada con los esquemas que se están planteando, porque aquí se deslegitimó todo. En Venezuela hay una deslegitimación del sistema, del modelo, de todo, pero eso también ocurre aquí y ocurre en muchos países. Es decir, son las mismas herramientas, son los mismos mecanismos. Por ejemplo, en estos momentos, ¿qué es lo que está ocupando la narrativa del régimen? ¿Qué es lo que está ocupando la agenda de la gente en Venezuela? Una parte, obviamente, está pensando a ver para dónde me voy y cómo me las arreglo para llegar a Europa, ¿no? Y la otra parte está pensando cómo me las arreglo yo para sobrevivir a esto. Y sobrevivir a esto porque se están haciendo elecciones que ya sabemos que no son elecciones, pero se están preparando unas elecciones, y unas elecciones que en el fondo van a terminar partiendo el país en unos escudos que son peligrosísimos y que la gente no quiere entender. Esos cambios de leyes son significativos porque ellos tienen una estructura que se está montando, y la creación de esas mini comunas que hemos hablado aquí, Adriana Vigilanza lo ha explicado, que para ellas son un grupo de gente que se junta pero que son ineficientes, inoperativos y no tienen ningún tipo de eficiencia a la hora de hacer su trabajo. Yo creo que nosotros estamos en otra dimensión en estos momentos. Y adelante, Rafael, quiero escuchar tu opinión porque hay dos puntos claves que se están mezclando y quisiera que te dirigieras a este punto. Las elecciones y la designación de este hombre, Nayib Villamizar, como gobernador del estado Esequibo, y esto lo digo porque en el marco de la estructura que vamos a desarrollar en este programa, este tema tiene mucha importancia. Así que adelante, Rafa. Bueno, fíjate, escuchándolo con atención a ambas, efectivamente, lo que tú apuntas, Maybroth y Azabache, de la no claridad por parte de la oposición y de no solamente la no claridad, sino el estar totalmente desconectados de la realidad de lo que ocurre en el país es gravísimo. Es gravísimo porque no hay una correlación de verdad con lo que está ocurriendo. O sea, se sigue pensando que en Venezuela hay posibilidades de salir del régimen a través de procesos electorales, de asistir a elecciones. O sea, y además de todo eso, pues uno comienza a ver a Azabache y Maybroth que uno definitivamente lo que dice, bueno, mira, esto es un estado de complicidad. O sea, totalmente están en una situación de complicidad absoluta. Oye, tengo una cantidad de cosas que de repente se ven, estoy viendo aquí como unos fuegos artificiales en la pantalla. ¿Fuegos artificiales? Sí, de repente aparecieron, se vieron ahí atrás de mí. La realidad es que Venezuela está en una situación a la desbandada. O sea, no hay una dirigencia, no hay un liderazgo realmente que conduzca hacia los caminos que nosotros quisiéramos verla conducida. Independientemente de la defensa que se le hace a María Corina, porque por supuesto, ella se ha mantenido, ha querido hacer un trabajo que no se lo podemos negar, porque sería mezquino de nuestra parte negarle a María Corina lo que ha estado luchando y tratando de hacer, pero todos los factores que la rodean y todo lo que está a su alrededor la hace ella irse por el caño también. O sea, ella está siendo succionada o se está dejando succionar por toda esta situación también que la rodea. Y me quiero referir precisamente a unas cosas, a un aspecto que yo he tratado mucho a través del escrito de la juramentación de Edmundo González. Eso es un tema que también ha sido puesto en muchísima discusión por muchas partes que dicen que no debía juramentarse, si debe juramentarse. ¿Por qué no se juramenta? ¿A qué se debe
negación de no juramentarse, cuando realmente ese simbolismo de juramentarse hubiera sido para mí, desde mi punto de vista, un impulso mucho más fuerte y mayor para la lucha libertaria en Venezuela. Pero no lo hizo. Y seguimos nosotros en un limbo frente a una situación mundial que estamos viendo, como dice Maybroth, excelentemente expuesto, que estamos en una situación mundial donde lo que se está percibiendo es un reset de toda la geopolítica internacional. Y se están descubriendo cada vez más que efectivamente el mundo ha estado totalmente controlado, prácticamente controlado por una izquierda, por un globalismo, por un progresismo, que ahora frente a Trump, que llega al poder, ahora se está viendo sacudido. Trump no querían que llegara. Para ellos, fíjense que todo lo que trataron de hacer con Trump para que no llegara al poder, hasta trataron de eliminarlo, de matarlo. Y sin embargo, Trump llega al poder. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque definitivamente yo sí creo que lo que viene ahora, los próximos años, estos próximos meses incluso, van a ser definitorios en Maybroth, para el mundo y para Venezuela también. Como lo dijo recientemente Mauricio Claver Carone, que estuvo aquí en Miami, las sanciones, lo que viene para Venezuela va a ser muy duro y muy fuerte. Y que mucha gente dice, oye, va a sufrir el pueblo, y yo lo comparo con lo que es la quimioterapia en un cuerpo humano. Cuando si tú quieres extirpar un tumor, tú quieres extirpar un cáncer, todas las células del cuerpo van a sufrir. Y en este caso, si se van a aplicar sanciones de esta orden y de esta índole, pues yo creo que el pueblo venezolano tendría que amarrarse los cinturones, tener con nosotros provisiones, ver cómo podemos ayudar a nuestra gente también. Pero sí, creo que lo que viene, Maybroth y Azabache, va a ser muy duro para nuestro país. Muy duro. Vamos a darle la bienvenida a Eric Fajardo, que también es parte de este equipo. Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maybroth? Azabache, Rafael, qué gusto. ¿Cómo les va? Estaba escuchando atento sus análisis sobre Venezuela, aunque algo más espantado por Ecuador y hoy día. En fin. Vamos a tocar el tema de Ecuador. Estamos esperando que se cierren las mesas. Pero una de las cosas que más me espanta de Ecuador es el entusiasmo que tienen los chavistas y los de Bolivia, los del régimen del MAS y los de Cuba. Y hasta en Honduras andan haciendo fiestas, así que eso es preocupante. Pero también espero que el pueblo venezolano, ecuatoriano, esté haciendo lo que tiene que hacer y que escoja bien, ¿no? Pero en el marco de lo que estamos desarrollando, Eric, quisiera escuchar tu opinión, porque el tema de la guerra aquí, hay poca gente que lo quiere entender cómo se ha venido desarrollando, con excepción de los expertos en el área de seguridad hemisférica, seguridad nacional, etcétera. Pero aquí se está deslegitimando por parte del régimen, y habíamos tocado el tema inicial del Tren de Aragua, que fue designada como una organización terrorista extranjera, y también a raíz de estos elementos fue utilizada y se está siendo utilizada la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a los miembros del Tren de Aragua que no sean ni ciudadanos ni residentes legales en los Estados Unidos o que tengan algún estatus legal. Es decir, los que no tienen estatus legal van a ser expulsados a un tercer país, que en este caso es El Salvador. Aquí está el presidente de El Salvador, y mañana ya vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con los nuevos acuerdos que se van a dar, pero que tienen que ver con esto. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado el día de hoy que enviaron 10 nuevos miembros de estas pandillas del Tren de Aragua y de las maras salvatruchas a El Salvador, y van a seguir enviando. En paralelo, hemos visto cómo se ha venido trabajando el régimen con el discurso, desestimando todo, pero también utilizando herramientas claras para deslegitimar todas las acciones que se están tomando en el marco de lo que es el desafío criminal que representa el régimen. Ellos han señalado que se está construyendo un relato estratégico, escuchen bien,
un relato estratégico sobre la inmigración y sobre la seguridad nacional para intervenir a Venezuela. Es decir, que se está creando como una especie de alfombra para que posteriormente se utilice como modus operandi lo que ellos llaman la estrategia, por ejemplo, de Irak, de Libia, etcétera, que la ha utilizado la izquierda desde hace mucho tiempo, pero que dice, están utilizando contra nosotros, el régimen que se porta tan bien y chévere, una narrativa, una información inflada o falsa para justificar intervenciones militares. En este caso, se está utilizando el tema del terrorismo criminal transnacional. En el caso de Irak era lo de las bombas, etcétera. Y esto se convierte en un juego, un encajonamiento al régimen. Eso es lo que ellos dicen, aclaramos, pero es importante entender la parte que ellos están lanzando hacia la calle. Y el objetivo real que se persigue es un casus belli para intervenir. Primero van a utilizar otra herramienta que es pedir que el régimen vuelva a hacer las elecciones, cosa que ya se hizo, disfrazando esa propuesta como una especie de democracia. Vamos a pedir que se haga unas nuevas elecciones para ver por fin qué es lo que quieren los venezolanos, donde participen, donde haya una serie de garantías, y posteriormente, entonces, si el gobierno de los Estados Unidos lo pide junto con gobiernos aliados y el régimen dice que no, entonces entraría una justificación para acabar con el régimen. Es decir, ellos creen que finalmente esto puede darse, que Estados Unidos y los aliados vayan a meterse. Y por supuesto lo que ellos han dicho por muchos años es que lo único que están buscando es en materia política controlar y en materia energética sacar los recursos, pero dicho sea de paso, ya esto está ocurriendo y está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Entonces quisiera que plantearas en función de ese juego discursivo del régimen, porque lo tenemos frente a nuestras narices y ellos están actuando de manera extremadamente concatenada con sus aliados estratégicos, Rusia y China. Particularmente China está actuando, controlando una parte importante del país, a pesar de que hay la narrativa de que allá lo único que se quiere los chinos es cobrar la deuda. Eso no es así, eso es otra cosa. Lo de la deuda queda en la mitad del camino. Aquí hay otra cosa más importante, porque estamos en una guerra multidimensional. Y ahora, para colmo, pues Maduro va a Rusia, y va a Rusia muy pronto, y no va solo. Van otros presidentes, incluyendo al mismo Lula da Silva, cuya información es muy importante a la hora de aceptar o no a Maduro ya oficialmente. Él está aceptado, pero no oficialmente, en este club de los que trabajan contra Occidente. Adelante, Eric. Sí, bueno, en principio, quizá hay que retomar por donde Rafael estaba enfocando el problema de la credibilidad sobre los procesos electorales. Hay una diferencia sustancial que hay que marcar, yo creo que siempre, entre democracia y elecciones. Ya, no quiere decir que hayan elecciones que hay democracia. Los socialismos en Latinoamérica, en general, este nuevo boom de los socialismos del siglo XXI, domesticaron los procesos electorales. Es decir, tenemos elecciones en Latinoamérica. Eso de ninguna manera quiere decir que hay democracia. Y tampoco nos obliga a nosotros a creer que porque los hayan, porque se ejecutan procesos electorales, estamos siendo testigos del nacimiento de gobiernos legítimos. Esta es la patraña mejor, la mentira mejor contada, ¿no? La patraña mejor difundida del socialismo del siglo XXI, que por el hecho de que ellos hacen elecciones en las que primero han purgado a los opositores que no conviene, elecciones en las que tienen lo que llamamos recartografización de los distritos electorales, sobreabundando representación en algunos, en el caso de Bolivia, Perú, donde tienes presencia indígena, entre comillas, que lo indígena es también otro modular exclusivo. ¿Qué es indígena en un país completamente fusionado y mestizo como Bolivia? Es un producto, es un demiurgo, un producto intelectual, la indigeneidad, que sin embargo te ayuda sobre, digamos, ponderar el voto en ciertas áreas donde eres fuerte aunque no tienes población, y generar sobre representación, mientras en áreas urbanas altamente pobladas y con una densidad demográfica mucho mayor que en el campo, tienes que producir con 100,000 votos
un representante. En áreas rurales donde tienes prácticamente población dispersa, puedes tener el mismo número de representantes con 10,000 votos. Este juego perverso de haber domesticado la democracia, o más bien los procesos electorales, nos fuerza a plantear de entrada la idea de que no podemos, porque hay en elecciones, presumir o asumir que estamos hablando de regímenes democráticos, ¿no? Cuando se trata del chavismo, sobre todo. Y lo digo en buena ley porque en esta sarta de mentiras y suposiciones, tejidas además de una manera interesante, como una red transnacional de supuestas verdades, de dogmas, de ideas consolidadas que no deberíamos cuestionar, protegidas y blindadas por la corrección política, ¿no? Verdades que nadie tiene que animarse a cuestionar. Están entre otras también pues la idea de que de repente hay un fenómeno completamente desmarcado del fenómeno político en Venezuela que se llama diáspora, ¿no? Y esa diáspora, como no tiene absolutamente nada que ver con lo político, tiene que ser pues también idealizada, tiene que ser además canonizada y tampoco la puedes cuestionar. No es un producto de la realidad en Venezuela, la diáspora. La diáspora es simple y sencillamente gente trabajadora que quiere vivir en los Estados Unidos y a la que se le cierra la puerta y se la criminaliza. No hay un fenómeno pues ahí de lo que hablábamos el otro día, ¿no? De la lumpenización de lo criminal y el uso del lumpen como un instrumento político por parte del régimen venezolano. No, hay que irnos al sustancialismo de esas nociones totalmente ficticias, pero bien instaladas por el progresismo, de que socialismo es una suerte de democracia bizarra, pero democracia al fin, de que la migración es una suerte de fenómeno bendecido y del cual nadie tendría que estar ni en contra, ni mucho menos cuestionar, cuando hay lo que yo llamaría una contaminación, una intoxicación política muy fuerte de ambos fenómenos, tanto de la democracia como proceso electoral, como también de esto del desplazamiento humano como fenómeno. Y Venezuela es quien mejor ha operado estos dos procesos. Venezuela ha exportado el modelito, no sé si ya estamos posibilitados de decirlo o no, Maybor, porque hasta hace poco creo que YouTube te bloqueaba la cuenta si decías la realidad sobre los procesos electorales y la falta de integridad de Venezuela y Latinoamérica, pero hasta donde yo entiendo, el proceso de fraude en otros países como Bolivia y demás ha sido exportado desde Venezuela. Nosotros tenemos el problema porque está patentado. Yo sé que luego de unos años se llamó NEC Argentina y le cambiaron el nombre, pero originalmente el problema nació de Venezuela, nació con el chavismo, esto de las maquinitas con las que se hacía magia y se producían resultados. Es un problema que se ha originado como modelo político. La sodomización, diría yo, de los procesos electorales empezó en Venezuela, luego nos lo pasaron y empezó a circular alrededor del continente y finalmente pues no podemos, después de lo que hemos visto, yo no podría, después de haber visto Smartmatic funcionar en mi país, pretender que todavía se puede creer que con un tribunal electoral compuesto por gente completamente puesta a dedo por el Ejecutivo, con además una cartografía electoral recompuesta una y otra vez hasta pulir un modelo de distribución demográfica acorde a las necesidades tácticas del Ejecutivo, con una sobreponderación del voto sindical, con muertos votando, con doble carnetización en ciertas regiones. No podría yo concederle a nadie, ningún gobierno asociado a semejante modelo, la presunción de que porque tenemos elecciones va a haber democracia. Hoy día los periódicos en Latinoamérica muy clarito, Maybor, te dicen que lo de Ecuador es un referéndum sobre la guerra contra las drogas. O sea, lo que está en juego ahí detrás de las utopías estas del socialismo, de su democracia bizarra, de la migración, es el hecho de que estamos frente a un modelo económico del narcotráfico, a narcoestados, y que la migración y los procesos electorales no se salvan de su influencia, de su poderosísima influencia, de además los maletinazos y los circuitos de Entrasur cargando no solamente maletines de dinero, sino también este know-how, este savoir-faire, dirías tú, de cómo corromper procesos políticos, cómo infestar o intoxicar, contaminar la diáspora y hacer de ambos procesos lo que yo diría la antítesis de lo que representan. Yo no creo en resultados electorales salidos de estos procesos manejados por el chavismo en Venezuela, en Nicaragua, más abajo, ni tampoco creo en una migración que así sea, que deba ser considerada angelical. Gracias a Dios un juez dictó
el jueves, un juez de migración en Luisiana que tiene toda la potestad del Departamento de Estado, la administración Trump, para mandar, utilizando el criterio de enemigo externo, al señor Khalil, por ejemplo, y que cualquier otro que entre dentro de esta lógica de haber violado los términos de su admisión, green card o no, se puede ir. Y el Departamento de Estado tiene la potestad de definir quién. Ahora, no sé si durará esta alegría de que el juez de migración haya dado por bien obrado el procedimiento de expulsión seguido por el Departamento de Estado para el señor Mahmoud Khalid, porque el martes tienen una audiencia en New Jersey, en un juzgado de distrito federal, donde un juez, obviamente en el área de Mayborn, que son, creo que Mayborn es la única conservadora, todos los demás son demócratas, en Nueva York, New Jersey, probablemente le va a dar el habeas corpus, lo va a liberar con con un bail, con una fianza, y lo vas a ver en la calle para asumir defensa, lo cual ciertamente es una derrota táctica importante para el gobierno. Yo estoy convencido de que si lo sueltas 10 minutos a Khalil, no te lo devuelven los de Hamas y ahí se va a trincherar en la Universidad de Columbia. Es una batalla, Maybor, pero para mí empieza... Una batalla. Esto a mí me recuerda cuando pusieron preso a Chávez. Pero lo pusieron preso y le dejaron que hablara. Y allí metió la punta del mensaje que estalló todo el sistema. Este hombre está preparado. A él le dieron la oportunidad de hablar en cárcel. Estamos hablando de Mahmoud Khalid. Y cuando le dieron la oportunidad de hablar, metió el puñal, porque como repito, y la gente le cuesta mucho entender, estamos en el momento crucial de una guerra, y ya les voy a dar otros elementos para el análisis. Esto que hay, señores, es una guerra que la estaban esperando, se estaba haciendo como, ustedes imagínense, una olla donde le empezaron a meter todos los elementos. Y ahora está en plena cocción y ya casi está todo listo. Biden importó más de 15 millones de inmigrantes a lo largo de los 4 años. De acuerdo a las propuestas, los demócratas tienen la intención de que se haga un juicio por cada inmigrante que entró ilegalmente y que está trabajando en lo que se ha considerado un mecanismo de desestructura. Esto es una información que espanta, ¿no? Porque cuando te lo ponen en blanco y negro, pues ahí tienes que verlo, ¿no? Cada persona que va a ser arrestada por haber violado la ley o por haber cometido, hay gente que solamente cometió es un delito, entrar ilegalmente, pero hay otros que llegaron y empezaron aquí, particularmente en Nueva York, hay muchos de ellos. Cada juicio de esas personas, recuerden, son 15 millones, tardaría aproximadamente, si tienen suerte, 8 meses, 1 año, 2 años. Y eso luego pasa a apelaciones, que son otros meses más. Y eso significa entonces que el sistema federal de los Estados Unidos va a colapsar, porque el proceso exige que se haga todo esto de una manera lenta, porque ellos la intención es que se quede, y la del gobierno es sacarlo. Entonces, el colapso va a ser total si por lo menos ponen 2 millones. De los 15 millones, 2 millones en esa situación. ¿Qué tal? Va a colapsar el sistema. Pero posteriormente, el planteamiento es que ya Eri lo adelantó, es que estas personas se registren para votar. Y se está discutiendo este asunto, en estos momentos está en apelación. ¿Ok? Que las personas que entraron, que no son ciudadanos, voten. Están en apelación en estos momentos. Aquí en Nueva York, un juez de apelación dijo que no y ahora lo volvieron a meter. Es el mismo historia porque se está colapsando el sistema. Luego viene el proceso judicial que tarda toda una vida, la Corte de Apelaciones, y esto termina en la Corte Suprema de Justicia. Y cuando llegue a la Corte Suprema de Justicia, el juez va a decir, ok, sí, tienen derecho a la deportación inmediata para las personas que son ilegales, que no tienen estatus en los Estados Unidos. Para ese momento deben haber pasado por lo menos unos 5 o 10 años. Y no va a poder limpiarse porque el sistema va a estar absolutamente colapsado. ¿Qué es lo que se está jugando? Y se está jugando, recuerden, esto es por múltiples vías. Cuando estamos hablando de Venezuela, ahí está Venezuela agarrando
diciendo voy a estar en la Guyana Esequiba, voy a agarrar esto. También preocupa las decisiones que se hacen de manera abierta. Maduro va para Moscú, Maduro conversa todos los días, los chinos hacen las actividades, operan directamente, llegan los buques supuestamente científicos de Rusia a Venezuela, eso llegó ayer, es decir, está operando de manera constante en varios terrenos. Venezuela fue dividida en 12 pedazos, ahora esos 12 pedazos tienen otros pedacitos. Por aquí me estaban preguntando lo de las células disipadas, es que ahí es donde está el problema, porque no solamente esas células disipadas están en Venezuela, sino que están aquí mismo en el territorio estadounidense, y cuando está en la cabeza, porque recuerden que la guerra es una cabeza, y esa cabeza es los Estados Unidos, vemos lo que está pasando, y Eric trajo a colación algunas cosas que no solamente tienen que ver con esto de que la gente se quede, que se vote, que son 15 millones de personas extra, ¿ok? Cualquier país que le metan 15 millones de personas, pues colapsa. Esto obviamente lo estamos viendo, y no en el sistema judicial únicamente, sino que lo estamos viendo en otras áreas. Es terrible lo que está ocurriendo. En el caso, por ejemplo, de China, hemos estado hablando de los aranceles. Eric y yo hemos pasado una semana hablando de los aranceles, que si será lo que dijo China hoy es una retaliación, pero va más allá, porque dice, China pide que Trump cancele por completo los aranceles recíprocos y no da marcha atrás. Esto es un escalamiento importantísimo. Y en paralelo, ¿quiénes son los que están en la cabeza de esta guerra? Ya dijimos que Rusia, China, y tienen a una mascota que es Irán. Y a su vez tienen esta línea de acción. Se está trabajando, y ya los Estados Unidos han dicho, escuchen bien, porque las guerras multidimensionales incluyen también un tema que se llama militar. Y incluyen también, porque los que están involucrados tienen ojivas nucleares. Entonces, este tema también está incluido, para que lo sepan, aparte de la narrativa, de esto, de invasiones a través de este tipo de mecanismos, etcétera. Pero Estados Unidos dijo que las Fuerzas Armadas están listas para intervenir si el régimen de Irán no detiene el programa nuclear. Ojo con esto. Y en paralelo, el régimen de Irán reitera que no habrá negociaciones directas con Estados Unidos sobre el programa nuclear. Elementos que estamos agarrando así de punta. En paralelo, Estados Unidos estaba supuestamente negociando con Rusia para que se saliera de Ucrania y a poner fin a la guerra, pero eso no caminó como se había planteado. ¿Por qué? Porque estamos frente a una guerra infinita de unas características diferentes. Entonces, en medio de la negociación con Estados Unidos, Rusia dijo que no esperaran resultados inmediatos porque no le conviene. Y no le conviene, pero en paralelo los hutíes, que ustedes saben de dónde son, ya están entonces disparando y actuando para Israel, que es el aliado estratégico de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Son muchos los puntos. Mientras Rusia anda caminando por América Latina, también están los chinos caminando en América Latina, y tenemos también una serie de acciones que se están tomando desde el gobierno de los Estados Unidos, pero los jueces, que es donde se está dando la batalla, la guerra, no los dejan. Adelante, Azabache, con tus comentarios al respecto. Bueno, mira, es como lo describes, ¿no? Son varios ángulos, y comenzaría por lo de las elecciones. Lamentablemente este sistema socialista encontró la forma de meterse en nuestros países utilizando las vías democráticas a las que todos estamos acostumbrados para la instalación del modelo, y luego que están dentro, haciéndolas implosionar desde adentro, destruyendo totalmente las instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque ningún país está a salvo de esto. El socialismo del siglo XXI, que acabó con Venezuela, se metió en Estados Unidos, está desde Canadá hasta la Patagonia. Hoy en la Patagonia, hoy en Argentina hay un cambio, una luz, pero esta gente tiene tomado la gran mayoría de los países. Hoy los sistemas electorales están llenos de trampas.
Y lamentablemente aquí estamos en otra esfera que no hemos tocado, que es la actuación de los organismos internacionales que no funcionan, que la gran mayoría de ellos los ha creado la izquierda y que además reciben financiamiento de regímenes no democráticos y además tienen voz y voto aliados de tiranías, dictaduras. O sea, estamos realmente en un gran problema. Y además esta gente de Rusia, China, Irán, y todo este Estado Islámico también en contra de Occidente, quieren destruirlo, no solamente, porque aquí, por lo menos en Argentina, piensan que nada más son los judíos, y no es así. Ellos en su ley, cada uno de nosotros en nuestros diferentes países somos impuros. Entonces, aquí hay una guerra realmente terrible, terrible, y que a mí lo que me preocupa es ¿dónde está el límite? ¿Quién pone orden en todo esto cuando han avanzado tantos años? Esta cuestión tan permisiva de Biden y ahora lo que acabas de contar, que yo no lo sabía, te cuento esto de los juicios, va a producir una desestabilidad en Estados Unidos tremenda. Y entonces estamos viendo pequeñas acciones del mundo libre a un monstruo inmenso que viene tejiendo su red desde hace décadas. Entonces la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Porque en medio de todo esto estamos los ciudadanos de cada país que quieren vivir en libertad. Y lo que hay aquí es un claro avance para destruir a Occidente, nuestra cultura, la libertad, nuestros derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Aquí hay un avance enorme geopolítico a esto. Y Trump está haciendo todo lo que puede. Debería poderse más. Y aquí yo cuestiono y lo pongo en la mesa. Estamos acostumbrados a hablar de democracia. Y esta gente consiguió utilizar la democracia en nuestra contra. ¿Qué podemos hacer desde los diferentes países para que esa democracia se fortalezca? Porque yo hoy la veo con huecos inmensos que le facilitan a esta gente implantar su sistema socialista, adaptado a la idiosincrasia de cada país. Por eso que la gente no se da cuenta. Y cuando se viene a dar cuenta ya no tiene democracia, no tiene libertad, no tiene nada. Estamos, perdón con esto cierro, Baibor, estamos hablando de ojivas nucleares. Aquí estamos hablando de una guerra muy grande. El monstruo es muy grande. Es muy grande. Por cierto que por años, por décadas, Eric, lo hemos estudiado mucho, la columna vertebral del sistema occidental es la justicia. Y la justicia fue infiltrada. Y Maduro se pone muy contento cuando se le dan argumentos, por ejemplo, que dice, bueno, ahora yo los voy a buscar al Salvador y yo me convierto en el benefactor. Repito, esto está mucho más allá. En la medida en que avanzan, hay una escalada. Hace 7 minutos hay una nueva escalada porque el presidente de los Estados Unidos dijo que aclaró que no va a librar ningún arancel de Estados Unidos y mucho menos a China. Y aseguró que el gigante asiático es el que por lejos está peor de tratar con Washington. Y esto es una escalada más. ¿Por qué? Porque Xi Jinping había advertido eso. Y recuerden, ellos van a tener un encuentro. Y cuando digo ellos, son los que están trabajando contra Occidente. Hablo de Xi, hablo de Putin y hablo de sus aliados estratégicos, entre quienes se encuentra Erdogan, y demás está decirles uno que nadie quiere, con excepción de Venezuela, en América Latina, por aquí no lo quieren, que se llama Kim Jong-un, no sé si lo habrán oído nombrar, pero tiene un desarrollo y muchos dicen, como es un sistema tan opaco, tan oscuro, pero muchos dicen que ellos desarrollaron una bomba H, una bomba de hidrógeno, que era lo que nos faltaba. Pues Rafael, adelante. Estás mudo, no sé si él está aquí con nosotros o no. En todo caso, si quieres, Rafael, no sé si estás con nosotros o no. Mientras recuperamos a Rafael, vamos a escuchar a Eric. No sé. Eric, adelante. No, sí que, Maybert,
Hace horas atrás nada más, doña Cristina Fernández de Kirchner, no sé si es de Kirchner todavía, pero... Se murió, viuda, se murió. O sea, ese está con Chávez. Sigue usando el nombre porque le debe todo al marido, ¿no? Era un from zero to hero, ella terminó siendo la cabeza de la izquierda, pero gracias al marido. Sin duda es una política mucho más avesada, pero se me hizo sintomático. Apareció echando, como decimos en Latinoamérica, bosta con ventiladora. Me acusó de... les hizo unos comentarios bastante denigrantes a los del gabinete de Milei. Salió a buscar gresca, ¿no? Salió con todo a que le respondieran. No vi que nadie se inmutara en responderle, pese a que fue especialmente ofensiva, lacerante. Intentó ridiculizar a Milei, sugiriendo de que ella era parte de los argentinos normales, decía su tuit, ¿no? De esos argentinos normales que, al parecer, según ella, se fijan en el billetito de dólar si tiene la cara de Donald Trump antes de recibirlo y guardarlo en la billetera. Fíjate tú, ni los socialistas en Bolivia hacen eso. $1 es una suerte de bendición cuando cae y es un instrumento. Además, no le andan viendo si tiene o no tiene el boxer rojo a la foto de quien sea que esté en el dólar en Latinoamérica. Pero según la señora esta, bueno, los argentinos dignos, los argentinos normales, no aceptan que vaya y estire la mano, dice, para que lo ayude Scott Bassett a bardear la crisis al presidente Milei. Creo que hay algo más detrás de todo esto, y es quizá Irán, como tú bien lo traes a colación, no está jugando en un escenario, digámoslo, monofocal el gobierno de Donald Trump. Sabe perfectamente que si China reacciona y articula cosas, va a ser a través de proxies. Exacto. Y como se le van acabando los hutíes y algunos otros grupos interesantes como Hamas, como de repente incluso antes de entrar ya Donald Trump dio cuenta de muchos de ellos, yo creo que ahora se están concentrando en la posibilidad de que Irán pelee por él. El régimen chino es como eso, es un régimen ladino, es un régimen bastante deshonesto intelectualmente y no pelea sus guerras si puede ser que alguien más las pelee por ellos. Así que cuando don Xi Jinping se pone en pose de gallo catalán y dice, hey, me baja esas tarifas del presidente de Estados Unidos, y no le hacen caso, la reacción que tienes que esperar, Maybord, es probablemente la de uno de sus proxies. Como Siria ya no existe, la tienes ahí además desaparecida prácticamente a Venezuela en mitad de su propia crisis, digo, sin posibilidad de articular algo coherente, una amenaza coherente contra Estados Unidos, y Hamas y los hutíes están prácticamente echando bandera blanca. Pienso que la opción lógica es Irán, pero el gobierno de Trump lo ha visto venir. Yo estoy clarísimo en eso. Reflotó lo de la AMIA, empezaron a sacar otra vez las acusaciones y ya se formuló una contra el gran ayatollah Khamenei, que debe seguramente ahora responder, por lo menos está exhortado a responder por su responsabilidad en ese nefasto atentado en la Mutual y además casa diplomática judía en Argentina décadas atrás. Y en esto cae de rebote una persona a la que le acaban de quitar la visa a los Estados Unidos, que es doña Cristina Fernández. Estas cosas no pasan porque sí. Doña Cristina Fernández tiene una relación directa con haber sofocado, no puedo decir que directamente, pero fue durante su gobierno y su entuerto, además, su polémica con el fiscal Alberto Nisman, que se fondea de nuevo por otros buenos años, lo que en aquel momento, probablemente 8 o 9 años atrás ya son, don Alberto Nisman estaba sacando a la luz y era la verdad detrás del atentado a la AMIA. Empezaron a salir los nombres, gente del gabinete del entonces primer ministro iraní, Mahmoud, empezaron a reflotar y obviamente hubo mucho nerviosismo y obviamente el régimen socialista en Argentina, ligado de una manera directa, económica, estratégica, ideológica con Irán, hizo todos los esfuerzos para sofocar ese intento de poner en agenda otra vez lo de la AMIA, incluso la desaparición de Alberto Nisman. Nadie podía dar hasta ahora de ello cuenta, pero los Estados Unidos se ha fijado. Y ahora, en mitad de toda esta, digamos, reactivación del proceso y los llamados a que el gran líder de Irán responda por su responsabilidad, lo que tenemos también es
a una Cristina muy nerviosa, muy deseosa de iniciar con el tema económico, con cualquier otro tema, una gresca. Creo que hay una suerte de temor que no se limita a Nicolás Maduro, que no quiso ir a la CELAC en Honduras por miedo a que lo cogieran. Creo que se extiende a Evo Morales, que hace 20 días no sale, está rodeado por su cohorte de seguridad y no sale en ninguna parte. Y creo que también le da mucho nervio a doña Cristina Fernández, porque Estados Unidos está mirando, está viendo, sabe que China no va a tirar nunca, ni con la izquierda ni con la derecha, directamente un revés. Va a esperar a que uno de sus proxies lo hagan, se le están acabando. Creo que el proxy más posible que tiene podría ser Irán, y de ahí creo que viene toda esta tensión que Occidente le está poniendo al régimen iraní últimamente en todos los hemisferios. Y vamos a ver, porque fíjate que Cristina Fernández de Kirchner, que nos hemos ido para Argentina, estamos hablando de aquí de Estados Unidos y de Venezuela, pero Eric nos está dando un tour por todos los criminales del área. La señora Cristina Fernández de Kirchner anda muy enojada porque Milei firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos está allá para no solamente lograr acuerdos arancelarios, que ya Milei ha dicho quiere 0 por 0, pero también para contribuir y ayudar a lo que está ocurriendo. Y a ver, recogimos nuevamente. Rafael, ¿estás vivo? ¿Estás con nosotros? Bueno, está mudo, pero él está ahí con nosotros. Tenemos a Rafael aquí. Pero, mientras recuperamos a Rafa, a Sabache, que está al tanto de todo lo que está ocurriendo allá en Argentina, porque vive en Argentina y además está muy amiga de Milei. Cuéntanos. Bueno, quería decir, contar un poquito cómo se está viviendo esto acá, ¿no? Aquí hay un gran despertar. La batalla comunicacional y la batalla de las ideas hoy es del lado correcto de la historia de las ideas de la libertad. Y digo esto porque esa señora, ella, como le digo yo, la Cristina Fernández de Kirchner, hoy su palabra vale menos que un papel higiénico. Y así lo toma la gran mayoría de la gente. No tiene ninguna relevancia, huele a naftalina. Es una señora que está doblemente condenada y que ha cometido actos de corrupción tremendos. Además, que convirtió a la Argentina 16 años en el mismo modelo de Venezuela adaptado a la idiosincrasia del país. Toda la destrucción política, social, moral, familiar, la destrucción del lenguaje, todo hecho a propósito, siguiendo el mismo guión y lo mismo de Venezuela. Entonces, en este contexto, cuando Milei toma el poder, y aclaro, Milei tiene minoría en el Congreso, o sea que el Congreso argentino está lleno de lo que llamamos acá casta política. Una casta significa gente que está corrupta, que no funciona para los ciudadanos, sino para el bolsillo de ellos mismos. De eso está lleno capas geológicas, diría yo, de corrupción e impunidad. Y un Estado grande que Milei intenta reducir, hoy teniendo minoría en el Congreso, no solamente desaceleró la inflación, sino que también superávit gemelos en Argentina y a ver, reducción del Estado. O sea, te podría enumerar tantas cosas que ha hecho Milei sin herramientas casi para hacerlo, y lo ha llevado adelante con una gestión respetando la Constitución, las leyes, con mucha cintura política. Aquí tiene un equipo maravilloso. Estoy hablando de Franco, estoy hablando del equipo económico como el Toto Caputo, que lleva todo lo que es la economía argentina, la ministra Bullrich de Seguridad. O sea, tiene realmente un equipazo que está haciendo todo y más por sacar a Argentina de la decadencia. ¿Qué pasa? Hoy Milei, con unas negociaciones desde hace mucho tiempo, está teniendo, o sea, le entrega el Fondo Monetario Internacional recursos que por primera vez no son para generar deuda, sino para sanear el Banco Central. ¿Por qué te digo esto? Porque Milei ha hecho de la economía argentina, al tener superávit, y esto te lo puede explicar mejor un economista que yo, pero lo intento, al tener superávit, no hay manera de caer en devaluaciones y que, por ejemplo, la moneda se descontrole. Ese dinero llega para sanear el Banco Central, pagarle deuda a los argentinos y generar prosperidad.
En pocas palabras, es primera vez en 120 años en Argentina que por fin se está utilizando un dinero de la manera correcta. El Fondo Monetario Internacional está impresionado con lo que ha hecho Milei en tan poco tiempo. De hecho, superó las expectativas del Fondo Monetario Internacional y hoy el Fondo Internacional le entrega, pero hasta una cifra mayor de lo que Milei está pidiendo. Milei está realmente sacando a Argentina adelante, poniendo las cuentas claras para que vengan inversiones, y tanto es así que este lunes, y esto es una noticia, si no sé si lo saben, pero este lunes se levanta el cepo cambiario en Argentina, y esto parece una noticia más, pero para el argentino que ni siquiera podía comprar dólares, era ilegal comprar dólares, una cosa que es normal en cualquier país libre. Bueno, estábamos sometidos por ese cepo cambiario que además evitaba que las inversiones de otros países entraran al país, porque ¿quién le va a apostar a un país si no puedes retirar la plata porque está en un cepo cambiario? Entonces, hay muchas ventajas en este momento de lo que va a ser la macroeconomía en la levantada de este cepo, y realmente yo estoy viendo un momento histórico, y siempre te lo digo, Maybor, y tú sabes que yo soy totalmente una persona que es apartidista, no recibo apoyo económico de ningún gobierno, de ningún político, de nada. Yo te lo estoy diciendo como lo estoy viviendo, y además estudio, y la verdad es que ha hecho, y esto hay que reconocerlo, Milei es una persona con la convicción, el conocimiento y el coraje para hacer lo que hay que hacer. Y aquí voy a resaltar algo que está ocurriendo en el mundo, que es la gente que está fuera de la política, se está embarrando en la política para poder hacer los cambios. Una de las cosas que Milei ha dicho un montón de tiempo es que a él no le importa el costo político, sino él va a hacer lo que haya que hacer para que Argentina se ponga de pie y que sea potencia. A lo mejor él no lo verá, pero está sentando las bases para que esto suceda. Ojalá que tengamos presidente por 8 años. Tú sabes que aquí se renueva cada 4 años, y ojalá que también las nuevas generaciones haya un liderazgo político que le dé continuidad a esas ideas políticas que no solamente deben trascender dentro de Argentina, sino fuera de las fronteras argentinas, y debe trascender las generaciones. Porque si tú me dices a mí hoy, ¿dónde veo la libertad? Lo veo abrazando las ideas de la libertad y viendo cómo se lleva a la acción lo que siempre se pregonó como ideas de la libertad. No sé si me explico, pero yo estoy viendo acción, estoy viviendo un momento histórico, y estoy agradecida realmente por estar aquí y absorber todo esto para transmitírselos a ustedes. No, está buenísimo y feliz noche. Muchas gracias por estar con nosotros y por formar parte de